Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema que me trae hoy aquí precisa de tu atención y precisa de tu análisis. No voy a estar todo el tiempo en pantalla, sí voy a estar presentándoles algunos elementos en este video, pero lo más importante está en la capacidad que tú tengas para escuchar esto, hacer una cronología de los tiempos que vivimos y, sobre todas las cosas, ponerte en función de la capacidad de analizar qué ha ocurrido, qué está ocurriendo y qué puede ocurrir. Desde luego que te voy a hablar del nietísimo, del nieto de Raúl Castro, el hijo que tuvo Débora, uno de los dos hijos, el varón que tuvo Débora Castro Espín, con Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que se llama Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de una nave aérea siniestrada en septiembre pasado, de un personaje que iba en esa nave y que sobrevivió, pero quedó en unas condiciones críticas. Y también vamos a recordar un poco qué ha sido de la vida de Raúl Guillermo en estos últimos 6, 7 años, pero fundamentalmente a partir del momento en que su padre, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, fallece y el día de hoy. Cuando finalizó 2025, todavía no había ningún anuncio en ningún lugar que ofreciera ideas de que algo en su vida había cambiado. En este artículo que les voy a mostrar, que yo ya hace varios días que tenía previsto presentarles a ustedes y que vengo componiendo desde hace más de un mes, cuando leí una información publicada en este sitio armandoinfo.com que tenía que ver específicamente con situaciones que vinculan y que establecen nexos entre Cuba, Panamá, Venezuela y todo lo que se ha generado ahí en esa zona en mucho tiempo, pero que se ha acentuado en los últimos 5 años y específicamente de hace muy poco para acá, muy poco les vengo diciendo, desde 2022, donde el nietísimo de Raúl Castro pues ha tomado una participación importante. Vamos a comenzar. Este es el preámbulo y a partir de ahora, bueno, pues escúchalo bien todo. Yo en esta ocasión no voy a decirles que vayan a leerlo a La Frontera Transparente, porque no lo voy a publicar por ahora en La Frontera Transparente. Así que, amigos, comencemos. El análisis que voy a compartirles hoy se enfoca en Gaesa, el entramado detrás del cual está Raúl Guillermo Rodríguez Castro. En 2017 comienza esta historia que voy a compartir con ustedes hoy y que nos va a llevar en algunos momentos a antes de 2017 y en otros momentos nos va a traer al día de hoy. Vamos a recordar que en el 2017, en su primer periodo en la presidencia, Donald Trump vino aquí a Miami, a la zona donde yo vivo específicamente, al sur de Florida, y desde aquí anunció un grupo de medidas contra ese poderoso grupo que ya traía sobre sus hombros 8 años de políticas abiertas del régimen, bueno, de toda la etapa en que ese régimen comunista pudo hacerse fuerte y crecer, porque durante la administración Obama de estos 8 años se le facilitaron todas esas posibilidades por las aperturas de Obama. En esa época, cuando Donald Trump hizo ese análisis,
los medios internacionales y los nacionales y en todas partes se abordó el tema con amplitud y entrevistaron a expertos y analistas cubanos sobre esa medida que había tomado el presidente en aquel entonces, en su primer mandato, Donald Trump, sobre ese grupo, Gaesa, que, ya vamos a ir viendo hasta dónde estaba en ese momento ese grupo Gaesa instalado y cómo era visto en el mundo. Recuerden que antes de esa etapa pasaron 8 de libre comercio, de libre proliferación de acciones de parte de Gaesa. Bueno, en estas declaraciones que dieron analistas y expertos, yo busqué algunas porque me llamaron poderosamente la atención y además porque en esa etapa, ese medio, uno de los medios que yo busqué es un medio fuerte, poderoso, se llama bbc.com y cuenta con muchísimos medios y muchísimas posibilidades para hacer trabajos investigativos, para hacer artículos de opinión, pero sobre todas las cosas para, consultar y poner en sus publicaciones criterios de aquellos que en ese momento pues accedieron a opinar sobre esa medida de Donald Trump. Resulta que este medio, bbc.com, que es el que yo escogí, lo escogí porque cada vez que hacía búsqueda, la mayoría de otros medios pues citaban o decían a partir de lo que dijeron a BBC. O sea, se convirtió como una especie de matriz en esta parte, en español, fundamentalmente, que fue el que abordé, porque al fin y al cabo, pues estamos en una audiencia que generalmente recorre más los temas en español. Aunque de igual manera, en inglés, pues también este sitio pues puso su marca. Uno de los personajes que fue consultado sobre ese tema dijo: siempre he pensado en la economía y en el gobierno de Cuba como una cebolla o como una de esas muñecas rusas que contienen otras más pequeñas adentro. Yo nunca he visto la última matrioshka. He visto 3 o 4 y creo que lo mismo pasa con una institución como Gaesa. Comparó a Gaesa con una cebolla o con una matrioshka de esas muñecas rusas de las que él dice que nunca las ha visto todas. Precisamente, el señor que habló sobre ese concepto, su nombre es Pedro Freire. En ese momento lo presentaron como abogado del Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y es un hombre que, según lo presentaron, y ese era el puesto que ocupaba en ese momento, había asesorado a funcionarios de ambos países, o sea, Cuba y Estados Unidos, en las relaciones bilaterales. Y ahí, en esa misma entrevista, Pedro Freire enfatizó en lo difícil que resultaba, estamos hablando de 2017 cuando le hacen la entrevista, lo difícil que resultaba la verdadera dimensión de Gaesa. Pero bueno, él también dice que él sabe que ellos manejan una gama amplia de negocios que tienen reputación de ser gerentes eficientes y efectivos y que hay miembros de la familia Castro que están muy bien ubicados dentro de la organización, pero él dijo que él no sabía lo que ocurría dentro de la matrioshka. Bueno, al hacer esta definición y decir que nunca las ha visto todas y estar hablando del grupo Gaesa, es normal que él, diga, un hombre que se ha encargado de las relaciones, del comercio y demás, ha dicho que él no sabe exactamente de qué se trata todo. Pero bueno, el periódico la BBC le tomó esas declaraciones y así se publicaron y así se replicaron por todos los medios. Otro cubano que vive aquí en Estados Unidos, que trabaja como profesor de ciencia política en la Universidad de Texas y se llama Arturo López Levy,
Bueno, pues dijo que hacer esas clasificaciones de Gaesa es una tremenda exageración, porque atribuirle a Gaesa el control sobre un porcentaje tan elevado de la economía de la isla, él lo consideraba exagerado. Ya por esa fecha, el control sobre la economía de la isla, de acuerdo con lo que se sabía públicamente de Gaesa, pasaba el 70% en cuanto a cifras determinadas. Él, bueno, pues también reconoció que aunque eso para él era una exageración, sí era cierto que Gaesa, GAE, rayita SA, tenía un gran peso en el ámbito hotelero. Y dijo, ellos tienen a Gaviota, que es el grupo más grande, o al menos el que maneja los hoteles más importantes, pero eso no quiere decir que controlen la economía del país. Bueno, él reconoce que tienen a Gaesa y demás, pero Arturo López Levy, bueno, pues ya ustedes saben, está diciendo que eso es exagerado y todo. Pero resulta que también sobre ese tema, Emilio Morales, director de Habana Consulting Group, dijo que había muchos mitos sobre la importancia de ese consorcio en la economía cubana. Unos dicen que representa 70% de la economía de la isla. Yo creo que no es cierto. Lo que pasa es que ellos controlan sectores muy visibles y ahí es cuando la gente se confunde. Bueno, también Emilio Morales, además de que habló con BBC, habló con otros medios y ahí, bueno, pues se señala que el señor Emilio Morales radicaba en ese momento en Miami, no sé si lo hace ahora, pero bueno, creo que sí. Había trabajado durante 6 años para la corporación CIMEX, que ahora, 2017, pertenecía al consorcio de los militares. ¿Quiénes son los militares? Los que se encargan de todo lo que tiene que ver con GAE. Afirmó a otro medio que lo entrevistó que antes Gaesa no era tan poderosa, pero todo empezó a cambiar cuando Fidel Castro enfermó y pasó el mando a su hermano Raúl Castro en 2006. Bueno, ya ustedes entonces saben de dónde vienen los cantantes y por dónde, bueno, pues empezó a ponerse mucho más interesante lo de Gaesa, porque al parecer, antes de que Fidel Castro enfermara, el grupo existía, pero los negocios eran mínimos, eran más pequeñitos. Pero, en 2017, cuando se hablaba del 70% del control de la economía, ya es entonces cuando estos personajes consultados empezaron a poner en duda la decisión que tomara Donald Trump de imponerle sanciones y restricciones a esta corporación, a Gaesa. Bueno, yo aquí, cuando estoy oyendo esto, cuando estoy leyendo y haciendo este análisis, me escuché a unos colegas que conversaban en un canal de YouTube. Él se llama el canal de Alejandro Marcano, unos colegas venezolanos que estaban conversando con Alejandro Marcano precisamente de una serie de hallazgos y de datos y de informaciones que han podido localizar uno de los investigadores, Jorge Castro, y un equipo que trabaja con él en esto, y que, bueno, pues indican negocios, comercios y acciones no muy abiertas, conocidas y muy legales en la zona común de Panamá. Y ellos, venezolanos, los 3 señores que estaban en el canal con Alejandro Marcano, ellos explicaron en un momento determinado que ahí en Panamá funcionan los entramados y los consorcios de los narcos y criminales que proceden de Panamá, pero también cuando ellos están explicando cómo se dan todas estas situaciones,
en relación a Venezuela, Panamá, hacen mención a la participación de Cuba en esos negocios y operaciones. Esto lo conversan ellos ahora en diciembre de 2025, pero estas investigaciones de ellos llevan tiempo. Y entonces ahí es cuando uno de los invitados dice que ellos, cuando realizaban todas las investigaciones en el pasado, encontraron ahí los trasiegos de Alimpor, que es, tiene la sede en la zona libre de Colón, en el lado del Caribe, y se encarga esa compañía, Alimpor, de mandar a Cuba semanalmente entre 5 y 7 barcos con todo lo que se consume en la isla por la parte turística. Ellos pusieron ejemplos de muchísimas cosas que se envían, servilletas, fundas, almohadas, lencería y otras más. Y destacaron que ellos, venezolanos, mirando el tema cubano, que lo peor es que todo eso que sale desde ahí para toda esa red hotelera en Cuba es un negocio que va a parar a manos de los jerarcas del PCC. Y él reiteró que todo lo que se consume en la red hotelera en manos de los generales, incluidos Punto Cero, y los hospitales del régimen también se benefician con esos barcos, puesto que al ser Gaesa una corporación que opera de una manera bastante misteriosa, por decirlo con esos términos, lógicamente no se tiene en Cuba control de las ganancias, los dineros y demás. Él, lógicamente, cuando estos tres colegas y también el canal de Alejandro Marcano, cuando hablaban con Alejandro Marcano, en ese momento que hablan de Alimpor, ellos no mencionaron Gaesa porque al fin y al cabo el tema de Cuba les interesa porque es un tema que tiene que ver con Venezuela por otras historias, pero al fin y al cabo ellos no están tan detallados y por eso no mencionaron a Gaesa, pero cuando ellos mencionan Alimpor, es imposible que un cubano o quienes estemos buscando información con todo esto no pensemos y no establezcamos conexiones, porque la cartera de operaciones del Grupo de Turismo Gaviota incluye una parte importante de los hoteles de 4 y 5 estrellas de Cuba. Así que si todo lo que va de Alimpor queda en ese rango, en todas estas cuestiones hoteleras, y Gaviota incluye una parte importante de los hoteles de 4 y 5 estrellas, bueno, pues el negocio va más allá al contar también con agencia de viaje Gaviota Tours, las marinas Gaviota Cuba, la agencia de alquiler de autos Transgaviota y la empresa de insumos y servicios hoteleros AT Commercial S.A., cuya facturación anual, todo esto que le acabo de mencionar, tiene una facturación anual que llega a los 700 millones de pesos cubanos convertibles. Pues amigos, ahí tienen ustedes todo lo que aporta eso que algún señor como López Levy dijo que era exagerado, Arturo López Levy calificó de exagerado, o al que otro de los entrevistados, el señor Freire, dice que no lo sabe todo. Bueno, yo hice una búsqueda al finalizar 2025, por si todo esto que yo les acabo de mencionar ya estaba caducado, se había reformulado, había cambiado. Y le pregunté en este buscador que me ayuda a recolectar información incluso de último momento, ¿qué es Gaesa? ¿Y cuál es su peso en la economía de la isla? Y miren acá donde está toda la información. Es un grupo de administración empresarial S.A., un gigantesco conglomerado de empresas bajo control directo
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Se describe frecuentemente como un gobierno paralelo u opaco, debido a que sus operaciones, ingresos y destino de ganancias no se someten al control del Banco Central ni de la Asamblea Nacional. Ojo con esto que es muy importante. Y esto, cuando usted lo pone en el buscador, cuando usted hace una búsqueda concentrada, determinada, te lo está dando de la misma manera que se lo da a cualquier otro que haga la pregunta en otro buscador y que utilice y que haga una búsqueda profunda. Según esta búsqueda, para 2025, informes y filtraciones recientes destacan el dominio casi total de Gaesa sobre los sectores estratégicos de la isla. Participación en el Producto Interno Bruto, se estima que sus ventas netas equivalen aproximadamente al 40% del Producto Interno Bruto oficial de Cuba. Control de divisas, maneja el 95% de los movimientos de divisas convertibles en el país a través del Banco Financiero Internacional, el BFI, que es de su propiedad. Oigan esto. A marzo de 2024, sus activos corrientes se estimaban en 18,000 millones de dólares, con unos 14,500 millones depositados en cuentas bancarias propias o internacionales. Estas reservas superan las de países como Costa Rica, Uruguay. Sus ingresos son aproximadamente 3.2 veces mayores que todo el presupuesto del Estado, a pesar de que el conglomerado no paga impuestos ni realiza aportes fiscales tradicionales. Le pregunto, bueno, ¿y qué sectores controla Gaesa? Gaesa opera como una red extendida en prácticamente todas las áreas que generan ingresos en dólares. En el turismo, a través de Gaviota, controla la mayoría de los hoteles de lujo, marinas y agencias de turismo. Comercio minorista, administra la cadena de tiendas CIMEC y las ventas en moneda libre convertible MLC. Y en cuanto a finanzas y remesas, gestiona el flujo de remesas y operaciones bancarias mediante el BFI y otras instituciones financieras propias. En logística y puerto, controla puertos, zonas de desarrollo como la del Mariel, servicios de aduana e importaciones-exportaciones. A diferencia de las empresas estatales convencionales en Cuba, Gaesa funciona bajo una lógica de negocio privado militar, utilizando incluso compañías registradas en paraísos fiscales para evadir sanciones y gestionar capitales fuera de la fiscalización ciudadana. Vamos entonces ahora, con todo esto que ustedes tienen aquí, con toda esta información, con todo lo que de 2017 para acá se fue organizando alrededor de Gaesa y con todo el poderío actual, 2025, les dije que grabé todo esto, lo hice a finales de 2025, luego de varias semanas de investigación y de organizar y concatenar datos. Vamos a hacer un poco de historia entonces sobre Gaesa y por qué esto no es algo que yo leí en ningún lugar, por qué yo creo que pone un foco rojo sobre la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro para el futuro infame, pero inevitable, de esa isla de Cuba. Bueno, este conglomerado militar Gaesa, poderoso y desafiante, hasta el 2022, como ya he dicho, era dirigido por Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2025, la persona al frente del poderoso aparato ha sido Ana Guillermina Lastres Morera, que primero fungió como interina en ese puesto hasta que se oficializó su nombramiento en febrero de 2023. Los círculos cercanos a esa estructura de poder
han asegurado que ya la mujer venía manejando los asuntos de Gaesa desde antes de morir Luis Alberto Rodríguez López Callejas, porque su salud se había resentido y requería tratamiento, reposo. Debemos recordar que el régimen en esa isla siempre ha mantenido todo de manera muy cerrada y compartimentada en el término de asuntos privados de esa estructura. Por eso es por lo que, al parecer, los datos exactos de esa enfermedad que él venía padeciendo apenas nadie lo sospechó, y cuando ocurre el deceso, bueno, pues hay que tomar en pinza todo, porque todo es lo que ellos consideren que debe saber la población. Más allá de todo ese misterio, pues todo parece indicar que cuando fallece Luis Alberto, pues ya esta señora venía al tanto de todos estos negocios porque, bueno, pues ocupaba un lugar en la confianza de toda esta estructura mafiosa que hay en la isla. Bueno, se sabe que ella formaba parte de ese círculo de confianza extremo porque el funeral discretísimo que tuvo Luis Alberto Rodríguez López Calleja dio apertura y capacidad para que se mirara a un grupo reducido de participantes en el funeral, más allá de la familia, más allá de eso. Bueno, pues fueron muy pocos los que pudieron estar en ese círculo cerrado que se vio en las fotos, que estuvo allí en las honras fúnebres del señor, y ahí estaba Ana Guillermina Lastre Morera. Además que estaba Miguel Díaz-Canel, aquel entonces primer ministro Manuel Marrero Cruz, y muy pocos dirigentes del régimen, como fue el caso de José Ramón Machado Ventura, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, y la vicepresidenta, que es la señora que acabo de mencionarle, Ana Guillermina Lastre Morera. Ella venía, era en ese momento y sigue siendo, miembro de las Fuerzas Armadas y tiene también pues una serie de grados militares. Una vez que ocurre la muerte, que hubo mucho asombro, que hubo muchas indagaciones sobre el tema, bueno, pues comenzó a especularse de que en quién se depositaría esa responsabilidad que tenía Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que ya estaba divorciado hacía tiempo, se había separado de la hija de Raúl Castro, Débora Castro Espín, pero mantenía esa posición dentro, en esa estructura, y todo el mundo pues siempre aseguraba que Raúl Castro tenía todo la confianza en él para que se encargara de un asunto como el que acabo de describirle, de lo que es este grupo empresarial, que es el dominio, el control del país. Hubo rumores, especulaciones de quiénes podrían ser. Unos hablaban de que tal vez el que ocupara ese puesto debía ser Alejandro Castro Espín. Es el único hijo varón conocido y bueno, reconocido por Raúl Castro con Vilma Espín, pero bueno, pues lo tenían en cuenta como el sucesor en ese cargo porque era coronel, había sido formado en la contrainteligencia militar, había tenido cursos y asesorías con rusos, pero bueno, muchos pensaron en eso, pero llegó el grado de especulación a tal punto que en un momento determinado, el mismo periódico Granma desmintió el único periódico oficial que es manejado por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba y es el dueño de la verdad y el que puede decir, desmintió que él lo fuera a suceder. Mientras tanto, esta señora, Ania Guillermina, siguió
de interina, y en febrero, entonces finalmente se fueron apagando los rumores y demás, porque fue de junio a febrero del año siguiente en que ocurren las asambleas y estos eventos que ellos tienen a nivel de lo que ellos llaman gobierno y asamblea de la Asamblea Nacional, y entonces ahí fue donde nombran a la señora Ana Guillermina Lastre Morera, la nombran como la persona que estaría al frente de este consorcio. Bueno, la señora, según los medios, y debo destacar que esto ha sido un trabajo minucioso, detallado de cubanet.org, que en ese momento fue uno de los pocos medios que tuvo acceso a información privilegiada y recabó información sobre la nueva presidenta de Gaesa, y se sabía muy poco, y bueno, algunos afirmaban que podría ser la hija del general de la Reserva Manuel Lastre Pacheco, oriundo del municipio de Yara, que se había unido al ejército rebelde en la Sierra Maestra durante el año 57 y que desarrolló una carrera militar en las décadas posteriores hasta que falleció en el 2021. Se rumoreaba eso, de que ella podría ser la hija de él, pero había muy poca información de esta mujer que, bueno, pues ya con cargos militares, con nombramientos militares que tenía en el momento en que pasó a ser interina, bueno, pues hasta el momento en que la aprueban en la asamblea, ya se convierte en la nueva presidenta de Gaesa. Bueno, de todo esto se habló muy poco. Nunca se ha puesto énfasis en la heredera del cargo. Cuando se habla en distintos lugares sobre Gaesa, siempre se recuerda que Gaesa, que Raúl Castro, que es el poder en las sombras, que es la mano que se encarga de controlar todo esto. Y generalmente ahí va quedando siempre, las sanciones son contra el grupo empresarial y demás, pero 2 años después de la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ya esto no se tenía, no formaba parte de especulaciones, de análisis, de suposiciones, y mucho menos había más elementos, pero Gaesa, esa fue la etapa en que su poderío creció, aumentó, y bueno, pues tras la salida de Donald Trump de la presidencia, entra Obama 2.0, o sea, entra Biden y todo pues vuelve igual a como había estado en los 8 años anteriores, y lógicamente el florecimiento de Gaesa fue vertiginoso. Ahora, vamos entonces a lo que yo les dije desde el primer momento. Han pasado casi, 3 años de la partida del padre, y en estos casi 3 años, ya 3 años, su hijo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que siempre la gente recuerda que le dicen el cangrejo. Yo no me voy a referir tanto a la historia de que le dicen el cangrejo por cuestiones físicas, de dedos y demás. A mí, en definitiva, lo que más me interesa destacar aquí es que este joven, que ya no es tan joven, y que desde que era un niño andaba siempre en la delegación de Raúl Castro para donde quiera que iba, se ha consolidado como una persona muy importante en el país, puesto que desempeña un alto cargo dentro del aparato militar y de seguridad de Cuba, y sus funciones son descritas como estratégicas y de inteligencia operativa, puesto que ya y desde hace tiempo es coronel del Ministerio del Interior, y es quien se encarga
de dirigir toda la seguridad personal de su abuelo, el general de ejército Raúl Castro, y además estar todo el tiempo al lado del general comandante, como digo yo en algunas ocasiones, por haber heredado el puesto del hermano, y él era general de ejército, pero el hermano era el comandante, y entonces, además de encargarse de la seguridad personal de su abuelo, el jefe de seguridad del abuelo, tener estos grados de militar tan altos, coronel, y tener toda esa responsabilidad, bueno, pues todos saben que es una figura muy importante con un poder real dentro de la estructura de control del país. Bueno, ya todos sabemos que Raúl Castro pasó los 90 años y que él no se va a ir de este plano sin dejar bien dispuesto el lugar de su nieto preferido y el poder, sin dejar dispuesto que este nieto esté seguro de que va a tener un poder que nadie podría cuestionar. Si bien es cierto que otros personajes son considerados de alta estima por estar muy cerca de Raúl, la realidad es que no hay que hacer mucho esfuerzo para observar que este joven, más allá de estar siempre presente en los actos y los pocos eventos a donde se arrastra o llevan en andas a Raúl Castro dentro de Cuba, no hace falta ser muy torpe para darnos cuenta que este cargo de jefe de seguridad personal no requiere de una entrega tan fuerte, porque no es un hombre que viaja, no es un hombre que puede estar recibiendo visitas, que puede estar expuesto a un atentado, atendiendo a todas las características de la edad, de que ya él es el poder en las sombras, pero no es el que tiene que dar el rostro a los visitantes y demás. Y es cierto que se le ha visto al muchachito, que ya no es ningún muchachito, a Raúl Guillermo flanqueando a su abuelo en las tribunas y en los eventos públicos, pero, señores, el nietísimo en todo este tiempo ha estado haciendo una serie de actividades muy interesantes. No tiene que estar todo el tiempo pendiente porque el abuelo viaja, porque el abuelo va aquí, porque es su jefe de seguridad. Señores, vamos a la verdad. No hace falta. Y aquí es donde empieza la parte que yo quiero que ustedes razonen. ¿Saben a qué se ha dedicado? Bueno, pues a coordinar operaciones externas y, según los buscadores, entre las más recientes, destaca que se ha establecido un centro de operaciones en Panamá, donde desde allí se coordinan estrategias de inteligencia, control interno y logística para el régimen cubano. Comienza el 2026. Ya estamos en 2026 en este momento que preparo esto para ustedes. Con Raúl Guillermo Castro, Rodríguez Castro, identificado a nivel mundial, y esto lo puse así en las redes sociales, esto lo busqué en todos los buscadores, cuál es la posición a nivel mundial por la que se reconoce en este momento a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y me dan esta nota, que está considerado como el cubano de alto rango vinculado estrechamente con el conglomerado empresarial Gaesa. Y sí, Ania Guillermina podrá ir, podrá andar, podrá
hacer sus viajes, pero siempre en todo lo que pase por Panamá está el nietísimo. Ha estado operando en la sombra como lo hicieron su padre y su abuelo materno para posesionarse en lo que marca la huella del clan del padre, ese que indica búsqueda de un poder absoluto. Los informes de 2025 que pude consultar documentan vuelos frecuentes a Panamá acompañando a la general Ania Lastres Morera, jefa de Gaesa, para gestionar compras e inversiones estratégicas fuera de la isla. Y como su acceso es privilegiado y él tiene acceso a información clasificada y está cercano a la cúpula, los observadores políticos lo consideran el heredero del poder real en la sombra, más allá de los cargos gubernamentales formales. Pero aquí viene otro punto rojo que yo pido que ustedes analicen. Ya saben que el heredero, el poderoso, el que tiene en sus manos el control de todo el dinero y demás, es ese cubano que acompaña a Ania Lastres Morera, general militar, que funciona en papeles como jefa de Gaesa. Y les digo por qué. En septiembre de 2025 ya todos los ojos estaban puestos en Venezuela, en toda esta situación que se ha estado dando en Venezuela, que terminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, y toda una historia que, bueno, si usted está al tanto en las redes sociales, para que yo se la voy a contar, si en estos días, cada vez que usted abre el teléfono, lo que encuentra es Maduro, Cilia, Maduro, Venezuela. Bueno, pues en septiembre, cuando todos los ojos estaban puestos en Venezuela, ya Trump había informado de tomar control del tema de Venezuela. Hubo un accidente aéreo que puso en la palestra pública una vez más al nieto de Raúl Castro. Pero ya esta vez no era por andar junto al abuelo, sino por un tema mucho más serio y complejo, de acuerdo a la escala de valores de los analistas, los opinadores, los que hacen reportajes noticiosos de 2 minutos, los que sucumben ante la prensa maestrada con historias rosaditas de otros nietos y de sobrinos que solo buscan desviar la atención. Aquí la cosa se pone seria, porque ya esta no es la historia del nieto del comandante, del nieto del general, del sobrino del general, del sobrino del militar, que si se tiró una foto en un yate, el otro que si andaba por no sé dónde. Aquí el tema es más serio, porque si bien es cierto que a nadie le quedaban dudas de que el abuelo tenía preferencia por el hijo de Débora, que al parecer, bueno, Alejandro era su hijo varón, no se conocen hijos varones del matrimonio, de algún matrimonio con Alejandro, de ahí que, bueno, pues el varón, el nieto, el hijo de Débora, pues se convierte de cierta manera en el preferido, en el primogénito de los nietos y demás, si bien es cierto que todo esto se daba, también es cierto que este muchachito, ya día de hoy, es un hombre hecho y derecho, como decimos de manera popular, y no ha perdido el tiempo en labrar fortuna, poder, y bueno, lo demás lo dirán los años venideros. Bueno, volvamos a las raíces de este niñito, que ya no es un niñito, que es un hombre. Al partir el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja y comenzar los rumores y demás, todo se organizó de una manera
en la que tanto los especialistas como los expertos, como los analistas, todos, siempre pues se concentraban en la historia del nieto, pero porque era el elegido del general, todos se concentraban en las historias de que si el cangrejo tenía un club en un lugar, de que si tenía un bar no sé dónde, de que si en un momento era arrogante y demás. Todos han mirado todas las historias y al fin y al cabo aparecían otros cuentos de alcoba del régimen y todo lo que tenía que ver con el nietísimo iba quedando relegado. No se tomaba tanta atención. Pero bueno, ocurrió este accidente aéreo en Maiquetía en septiembre y esto pone al descubierto o expone o llama la atención de una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, que fue uno de los sobrevivientes del avión siniestrado. Y bueno, pues esto destapó personajes de las cúpulas del régimen de Cuba y de Venezuela. La aeronave, la bitácora de esa aeronave, la que fue siniestrada y que, bueno, uno de los que viajaba en ella, Ramón Carretero Napolitano, sobrevivió. Esa bitácora de ese avión recogía numerosos vuelos entre Panamá, Caracas y La Habana, y en varios de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo, o sea, del nieto, fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo. Esta historia que yo les estoy mostrando ahora y que ustedes pueden ir a leer completa en un sitio que se llama Armando Info, que ahora mismo les estoy poniendo aquí. Ustedes la pueden leer completa, incluso yo la grabé, la fui leyendo y le fui grabando un video que hice en YouTube, que lo puse en este canal y que ustedes también lo pueden escuchar aquí. Aquí está todo el recorrido que hicieron sobre la investigación y todo lo que se hizo en esta página que se llama Armando Info y que titularon "Se estrelló y dejó evidencia un puente aéreo entre dictadores". Bueno, pues este puente aéreo entre dictadores, al que apunta con nombre y apellido en Cuba, no es ni a Raúl Castro ni a Miguel Díaz-Canel, sino a Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y como bien dice ese sitio, armando.info, esa historia es imposible recorrerla sin reparar en que aquí se está hablando de un triángulo, el triángulo La Habana-Panamá-Caracas, que revela una red estratégica de negocios, contratos millonarios y posibles operaciones encubiertas de la élite militar cubana. ¿Se están acordando en qué mes fue esto? En septiembre. ¿Saben ya lo que estaba pasando en Venezuela? ¿Saben ya lo que estaba ocurriendo, las decisiones que había tomado Donald Trump? Bueno, en esa bitácora de viajes se supo con quién viajaba y todas las idas y vueltas de Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Bueno, la aeronave con número YV3440 es identificada de esa manera y bueno, en este momento, debido al accidente y demás, deja de ser operativa, pero saben ustedes que todo esto queda registrado.
Vamos entonces a recordar que para todos, para la inmensa mayoría de los que me están escuchando, no es un secreto que esas acciones y esas idas y vueltas y esas venidas y salidas en Panamá indican que hay interés en evasión de controles. ¿Se acuerdan lo que les expliqué al principio de todo lo que evade Gaesa, de cómo opera al margen de las estructuras gubernamentales en Cuba, del banco y demás? Bueno, pues, lógicamente, lo que pasa por Panamá nunca lo vamos a saber porque es que es un lugar donde se da un escenario propicio para esa evasión de controles. Y la élite cubana es experta en ese tipo de acciones. Recordemos que el padre de Raúl Guillermo fue la mano que movió la cuna del billete hasta 2022. Y las operaciones y proyectos futuros que se tenían en 2022 o que iban en marcha en 2022 no podían caer en manos equivocadas. De ahí este círculo cerrado donde una mujer pasó a ocupar el puesto del finado, pero siempre con el nietísimo a su lado. Volvamos al tema del jet que se estrelló en septiembre pasado y destapó una bitácora de vuelo, que yo diría que es una bitácora de trapisondas que se estuvieron dando por más de un año y que contaron con una selecta delegación cubana entre los protagonistas. Bueno, pues esto que les cuento habla de un jet privado, el cambio de matrícula venezolana a una de San Marino, un microestado sin aeropuerto, pero con un registro de aeronaves conveniente que parecen ser maniobras para dificultar el rastreo internacional y burlar controles fronterizos. Una historia que en el caso de Cuba sugiere que además de los negocios, los viajes de figuras de la élite en Cuba están asociados a estilos de vida de compras millonarias y disfrute personal, contrastando fuertemente con la crisis económica que hay en la isla. Bueno, las investigaciones periodísticas que se hicieron a raíz de todo esto que se destapó en septiembre están basadas en registros públicos de vuelos y documentos filtrados que obtuvo este grupo de investigadores Armando Info. Esto es muy importante porque aquí, en este sitio, que usted lo puede ir a leer, usted lo puede ir a buscar allí, usted va a encontrar todo muy bien detallado. En este sitio, ellos en toda esta investigación que hacen hablan de que según los registros, 13 desplazamientos ocurrieron en el 2024 y al menos 12 en el 2025. O sea, la avionetica, la aeronave por donde se movía Raúl Guillermo, siempre acompañando a Ana Guillermina. Informes preliminares hablaban de 10 viajes hasta septiembre de 2025, cifra que posteriormente fue actualizada para completar 25 vuelos en el bienio, 25 vuelos. Todos los traslados que se hacían se realizaban en jets privados, entre ellos un Dassault Falcon 900EX, es una aeronave que cambió su matrícula de Venezuela a otra en San Marino y esto, de acuerdo con Armando Info, es una maniobra que dificulta el rastreo internacional. Todo eso pasaba por Venezuela, todo eso venía de Panamá, todo eso pasaba por Venezuela y todo eso incluía la presencia del nieto de Raúl Castro y te están indicando que San Marino, por allá por Europa y demás. De acuerdo con la documentación consultada por este equipo, Rodríguez Castro viaja
con pasaporte diplomático y esto le permite inmunidad y tránsito preferencial por las terminales aéreas panameñas. En varios de estos vuelos han figurado altos directivos del Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaesa, lo que sugiere desplazamientos vinculados a intereses económicos del conglomerado militar cubano y entre los acompañantes identificados en esos vuelos, en los manifiestos de vuelo, aparece Ana Guillermina Lastre Morera, la presidenta de Gaesa, Ismael Rodríguez Díaz, identificado como su esposo, otros integrantes de la Junta Militar de Rodríguez Castro, entre ellos Javier Michel Sosa Paneque, y en el caso de Vilmita, o sea, Vilma Rodríguez Castro, la única hermana de Raúl Guillermo en el matrimonio de Débora y Luis Alberto, el investigador Luis Domínguez, de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, confirmó en una entrevista que le hicieron medios en el sur de Florida que ella estuvo presente en alguno de esos viajes. En resumen, Gaesa es el motor detrás de la mayoría de estos viajes, utilizando a Panamá como un punto estratégico para las operaciones financieras y de negocios, posiblemente a través de empresas pantalla u otras estructuras opacas. De acuerdo con búsquedas en Internet, ellos figuran como esa categoría y también, de acuerdo con distintas búsquedas que yo hice, las fuentes matrices mayormente están en los sitios La Prensa, el diario panameño La Prensa y Armando Info. Vuelvo a Armando Info, no le puse toda esa información del diario panameño La Prensa, pero mayormente son esos los sitios donde se dan estas informaciones que ya les digo, fueron las que cuando yo leí esta información, después de esta avioneta siniestrada, de esta nave siniestrada, pues pude encontrar esta información. Hay más detalles, señores, hay mucho más detalles. Hay detalles de las fechas de que se hacían los vuelos, las fechas en que el Fly Radar encontraba todo esto. Y también hay mucha información sobre algunos personajes que respondían a los intereses comerciales de Ramón Carretero Napolitano y que, eran los que andaban en toda esta historia. Ramón Carretero Napolitano es un socio de este grupo y también es una persona que volaba frecuentemente en ese avión y que tenía negocios y demás. Ahora mismo no voy a dedicarle mucho tiempo a Ramón Carretero Napolitano, sí lo voy a hacer más adelante, pero hasta aquí hoy lo voy a dejar recordando que este señor tenía acceso a información por ser quien era, por tener esa aeronave, por ser el dueño de toda esta nave y por tener otros negocios. Es importante que reparemos en que sabía demasiado y el 24 de septiembre a las 12:52 el avión Learjet 55 con matrícula venezolana YV 3440 se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas. Y allí iban 4 personas, 2 murieron y 2 sobrevivieron. Uno de ellos fue el señor Carretero, pero no se ha hablado más del tema y según este señor Carretero, que está identificado como un empresario panameño cercano a la familia presidencial venezolana y gran contratista del régimen de Nicolás Maduro, con compañías como Landscape Vision Corp
Corporación Logística del Caribe, en la que había compartido sociedad con sus hermanos, bueno, pues este hombre, que al parecer debía desvivirse en ese vuelo, ha sobrevivido. Desde la fecha hasta ahora no he encontrado más información, pero lo que se sabía era que el hombre, bueno, pues dejó un el hombre estaba en una situación de salud bastante delicada. Y es que este desastre, según Armando Info, y el consiguiente secretismo de las autoridades con relación a este hombre que en Venezuela era o sea, es de origen panameño, pero prácticamente regía, controlaba y tenía poder sobre los negocios y los temas de Venezuela, Nicolás Maduro, y también admitía al nieto de Raúl Castro, al heredero de Gaesa en las sombras. Bueno, pues este desastre, y unido a todo ese secretismo, confirmaron, según la opinión de Armando Info, el rol estratégico que ha estado jugando carretero napolitano para Nicolás Maduro, y también confirman que todas sus acciones permiten rastrear las huellas de otra ruta paralela a la de sus negocios con el chavismo, y es el de sus nexos con jerarcas del castrismo. Señala Armando Info que esta bitácora dibujó un triángulo donde los regímenes de Cuba y Venezuela, junto con Ramón Napolitano desde Panamá, son los vértices. Y ellos dicen que documentos obtenidos por los investigadores revelan que esa que se siniestró era la que con más frecuencia usaba carretero napolitano en sus viajes, no solo a Caracas, sino también a La Habana, ciudades en las que opera la ya mencionada Corporación Logística del Caribe. Este sitio, Armando Info, dice que los papeles obtenidos para esa historia ratifican además las estrechas relaciones compartidas por carretero napolitano, no solo con Maduro y su clan, sino con esa nomenclatura en la que el nombre que se destaca es Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y bueno, pues ahí también, en esa investigación, se recuerda que en 2024, un empleado de carretero napolitano que previamente asistió entre 2017 y 2019 a los negocios en Caracas del empresario, fue designado como embajador de Panamá en Cuba a propuesta del presidente José Mulino. Triángulo cerrado, dice Armando Info. Amigos, vamos entonces a recordar que, atendiendo a esa estructura mafiosa con la que se opera en La Habana, que ya ustedes saben, viene de hace décadas, atendiendo a todo esto de cómo ellos suelen usar la técnica de no dejar cabos sueltos, porque ellos son así de perversos, yo solo les digo a ustedes que lean todo el trabajo de Armando Info, donde se habla de todas las historias de estas y de otras naves y de todo este personaje, el señor Carretero, y díganme qué piensan de esto, porque a veces hay personajes que por saber tanto, que por tener acceso a tantas situaciones, se convierten en un peligro y tienen esos accidentes o, bueno, pues les ocurren eventos en los que quedan desvividos. Nada, teorías de conspiración, el tiempo dirá. Pero lo que sí yo sí estoy bastante enfocada es en el tema de darle seguimiento a este muchachito,
que ya no es muchachito, pero que uno a veces lo utiliza de manera irónica, darle seguimiento a este heredero en las sombras. Y bueno, veremos qué tiempo le queda para que oficialmente ocupe el puesto que dejó su padre, o hasta dónde él, bueno, pues irá manejando los asuntos de tal manera que el día que se le muera el abuelo, se les acaba el chiringuito, porque entonces de jefe de qué escolta, jefe de qué seguridad. Y entonces, bueno, pues tal vez por esa fecha pueda pasar a ocupar una responsabilidad visible, porque suponiendo el tiempo que lleva manejando estos asuntos y que lleva viajando incluso con inmunidad diplomática y trasladándose, y hay viajes por esta zona de Venezuela con este pobre hombre siniestrado ahora a Europa, y en estas aeronaves no se sabe exactamente qué es lo que se lleva y se trae, más la administración de más del 70% de la economía cubana, pues óigame, el chiquito pues alcanzará a poder, ¿verdad? Bueno, amigos, con esto terminamos hoy. La segunda parte es esta que yo quiero dedicarles a ustedes para recorrer un poco los orígenes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro y la importancia que jugó su abuela en una parte de la historia de Cuba que tú debes conocer y que tú debes entender. Esto lo dejamos para el siguiente video.